En un país marcado por la violencia y la injusticia, surge una profecía que promete un líder capaz de cambiar el destino de toda una nación. La historia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un mártir que alzó su voz por los más desfavorecidos, y la trayectoria de El Salvador desde una brutal guerra civil hasta el ascenso de figuras políticas como Nayib Bukele, forman un relato fascinante de lucha, esperanza y traición. ¿Cómo una visión celestial y el sacrificio de un hombre se entrelazan con el destino de un país entero? Acompáñanos en este viaje a través de los años más tumultuosos y transformadores de El Salvador, donde la esperanza se enfrenta a la desilusión, y el sueño de una sociedad justa y pacífica pende de un hilo. Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, dejó una profunda cicatriz en la sociedad salvadoreña. La violencia y las violaciones de derechos humanos se convirtieron en una constante, con miles de civiles asesinados y desaparecidos. Monseñor Romero había sido una voz poderosa en contra de la injusticia y la represión, y su asesinato simbolizó el trágico costo de defender a los más vulnerables. Su visión de un líder que traería justicia y esperanza a El Salvador parecía más lejana que nunca mientras el país se desangraba en el conflicto. Sin embargo, su legado y sus palabras continuaron inspirando a aquellos que soñaban con un futuro mejor. La figura de Romero se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, y su mensaje de paz resonó aún más fuerte en medio de la oscuridad. Durante este tiempo, el FMLN, una coalición de grupos guerrilleros con una agenda marxista-leninista, se estableció como una fuerza significativa en la lucha contra el régimen militar. El FMLN prometía una revolución que liberaría al pueblo salvadoreño de la opresión y la pobreza. La guerra civil fue brutal, con ambos bandos cometiendo atrocidades, y el costo humano y económico fue inmenso. Sin embargo, el conflicto también forjó una identidad colectiva entre los salvadoreños y plantó las semillas para futuras transformaciones políticas y sociales. En 1992, después de intensas negociaciones, se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que pusieron fin oficialmente al conflicto. Estos acuerdos no solo desmovilizaron a las fuerzas guerrilleras del FMLN, sino que también establecieron reformas importantes para democratizar el sistema político y mejorar la situación de los derechos humanos en el país. El FMLN se transformó en un partido político legítimo, participando en el proceso democrático. Este periodo marcó el comienzo de una nueva era para El Salvador, con la esperanza de un futuro de paz y justicia. La desilusión y la traición con el fin de la guerra civil. Muchos salvadoreños vieron en el FMLN la esperanza de un cambio verdadero. El partido, ahora con una plataforma política formal, se comprometió a abordar las profundas desigualdades y problemas sociales que habían sido las causas fundamentales del conflicto. En 2009, el FMLN alcanzó un hito histórico al ganar la presidencia con Mauricio Funes, un periodista conocido por su crítica al gobierno y su compromiso con la justicia social. La elección de Funes fue vista como un triunfo para las clases populares y una oportunidad para redimir las promesas incumplidas del pasado. Sin embargo, a medida que avanzaba su mandato y el subsecuente de su sucesor, Salvador Sánchez Cerén, las esperanzas de muchos comenzaron a desvanecerse. Las promesas de reformas significativas y de combate a la corrupción fueron, en gran medida, no cumplidas. Las administraciones del FMLN enfrentaron numerosas acusaciones de corrupción, nepotismo y mala gestión. El descontento fue palpable. Los mismos sectores que habían luchado y sufrido durante la guerra civil se sintieron traicionados por un partido que había prometido un cambio radical. En lugar de reformas estructurales profundas, el FMLN parecía haberse integrado en el mismo sistema que una vez había combatido. La falta de avances significativos en áreas clave como la seguridad, la justicia y el desarrollo económico aumentó la frustración de la población. El FMLN, que había surgido como un símbolo de esperanza para muchos, se enfrentó a un creciente rechazo. La desilusión se extendió, y muchos salvadoreños comenzaron a buscar alternativas, desesperados por encontrar un liderazgo que pudiera cumplir las promesas de justicia y prosperidad que Monseñor Romero había soñado. Este periodo de desilusión con el FMLN también reflejó un desencanto más amplio con la clase política en general, percibida como distante y desconectada de las necesidades del pueblo.
El renacimiento de la esperanza, el vacío dejado por la desilusión con el FMLN y otros partidos tradicionales fue rápidamente llenado por nuevas figuras políticas que prometían un cambio real y tangible. Entre ellas, Nayib Bukele emergió como un líder carismático y enérgico que resonaba con la frustración y el anhelo de la población por un nuevo rumbo. Bukele, que comenzó su carrera política como alcalde de San Salvador, se presentó como una alternativa a la corrupción y la incompetencia de los partidos tradicionales. Con un enfoque moderno y un estilo de comunicación directo, especialmente a través de las redes sociales, Bukele logró captar la atención y el apoyo de una amplia base de la población, especialmente de los jóvenes. Su discurso estaba lleno de promesas de combatir la corrupción, mejorar la seguridad y modernizar el país. Bukele se presentó como el antídoto contra el cinismo político y la corrupción, una figura que, aunque joven, prometía traer un liderazgo renovado y honesto. En 2019, Bukele ganó las elecciones presidenciales con un margen contundente, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia política de El Salvador. Su victoria fue vista por muchos como una oportunidad para cumplir finalmente las aspiraciones de justicia y paz que Monseñor Romero había expresado. Bajo su administración, se implementaron varias iniciativas para combatir la criminalidad y mejorar la infraestructura del país, aunque no sin controversias. El gobierno de Bukele ha sido un periodo de cambios rápidos, en ocasiones, polarizadores. Mientras que algunos lo ven como el cumplimiento de la visión de Monseñor Romero de un líder justo y audaz, otros critican su estilo autoritario y su falta de respeto por las instituciones democráticas. Sin embargo, no cabe duda de que Bukele ha dejado una huella significativa en la política salvadoreña, revitalizando la esperanza de un cambio real en un país que ha enfrentado tanto sufrimiento. En este nuevo contexto, la figura de Monseñor Romero sigue siendo una fuente de inspiración. Su legado de lucha por la justicia y la dignidad humana continúa siendo un faro para muchos salvadoreños. Aunque el camino hacia un El Salvador más justo y pacífico sigue siendo difícil y lleno de desafíos, la visión de Romero de un futuro mejor sigue viva en los corazones de aquellos que sueñan con un país donde la justicia y la paz sean una realidad para todos. Monseñor Romero compartió su visión con algunos de sus más cercanos colaboradores, pero la mayoría de ellos eran escépticos. La idea de un líder emergente que pudiera transformar el país parecía un sueño lejano en medio de tanta oscuridad. Sin embargo, Romero estaba convencido de que su visión era un mensaje divino, una promesa de que Dios no había abandonado a su pueblo. En sus homilías, Romero comenzó a hablar de un futuro lleno de esperanza, donde la justicia y la paz prevalecerían. Sus palabras resonaban en los corazones de los salvadoreños, que anhelaban un cambio. La profecía de Monseñor Romero se difundió, convirtiéndose en una fuente de esperanza para muchos. Sin embargo, los tiempos eran difíciles y la violencia aumentaba. Monseñor Romero, siempre defensor de la verdad, se convirtió en un blanco para aquellos que se beneficiaban del caos y la opresión. El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, Monseñor Romero fue asesinado. Su muerte sacudió al país, pero su legado de esperanza y justicia continuó vivo en el corazón de los salvadoreños. Años pasaron y El Salvador atravesó periodos de conflicto y sufrimiento. Sin embargo, la semilla plantada por Monseñor Romero germinó en el corazón del pueblo. Su profecía, aunque olvidada por muchos, seguía siendo una chispa de esperanza. Y así, el tiempo siguió su curso. La administración de Bukele se caracterizó por una serie de reformas audaces y cambios estructurales, destinados a erradicar la corrupción, mejorar la seguridad y promover el desarrollo económico. Uno de los primeros enfoques de su gobierno fue la lucha contra las pandillas. Durante décadas, las pandillas habían sembrado el miedo y la violencia en las comunidades salvadoreñas. Bukele implementó un plan integral para enfrentar este problema, combinando medidas de seguridad con programas de rehabilitación y reintegración social. La disminución de los índices de criminalidad fue notable, y muchas comunidades comenzaron a experimentar un nivel de paz que no habían conocido en años. Con una administración que fomentaba la inversión y apoyaba a los emprendedores locales, El Salvador comenzó a atraer inversiones extranjeras y a desarrollar sectores clave de su economía. Las pequeñas y medianas empresas florecieron, y la tasa de empleo mejoró significativamente. En medio de estos cambios, la figura de Monseñor Romero seguía presente en el corazón del pueblo.
Su profecía se veía cumplida en cada paso de progreso que el país daba. La gente encontraba consuelo y fortaleza en la idea de que Dios estaba con ellos, guiando su camino hacia un futuro mejor. Los esfuerzos de Bukele también incluyeron una política exterior activa, estableciendo alianzas estratégicas y fortaleciendo la posición de El Salvador en el escenario internacional. Esto no solo trajo beneficios económicos, sino que también elevó la imagen del país como una nación en ascenso, comprometida con la justicia y la paz. A medida que El Salvador avanzaba, los salvadoreños comenzaron a recuperar su orgullo y confianza. Las historias de éxito y superación se multiplicaban, y la esperanza, que había sido un concepto esquivo durante tanto tiempo, se convertía en una realidad palpable. La visión de Monseñor Romero de un líder que traería justicia y paz a El Salvador se estaba realizando frente a los ojos de todos. La profecía de un país transformado, donde la dignidad y los derechos de cada ciudadano eran respetados, se materializaba día a día bajo la administración de Bukele. Las tensiones políticas aumentaron, y los intentos de Bukele por implementar cambios profundos en el sistema judicial y en otras instituciones clave generaron controversias. Sin embargo, su compromiso con la transparencia y la justicia seguía siendo firme. Bukele sabía que para transformar verdaderamente a El Salvador, era necesario enfrentar estos desafíos con valentía y determinación. En momentos de adversidad, la figura de Monseñor Romero seguía siendo una fuente de inspiración. La fe en que Dios estaba con los salvadoreños, guiándolos a través de líderes justos y visionarios, fortaleció el espíritu del pueblo. Las enseñanzas de Romero sobre la importancia de la justicia y la dignidad humana resonaban en cada esfuerzo por superar las dificultades.